Ya de regreso con más información, estamos en vivo en la emisión estelar de Noticieros Canal 7 con el gusto de siempre y también con ese mismo placer recibo al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí y vocero del coronavirus también en nuestra entidad federativa. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Miguel. Mucho gusto también para mí saludarte, saludar a tu auditorio y estamos a la orden como siempre. Gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias por la información. De antemano te lo comento, siempre interesante, siempre muy importante y hemos tratado de rescatar los comentarios, las dudas, las llamadas de nuestro amable auditorio, sobre todo las preguntas que la gente nos hace durante estos días y poderlas canalizar a los expertos, en este caso el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner. Doctor, hemos visto día a día nuevamente una baja en los casos, una ligera baja que se acentúa de ayer a hoy en los casos de contagio confirmados. Hoy se presentan, o las últimas 24 horas se presentan, de acuerdo al último reporte, 112 casos de contagio en la entidad potosina y 11 lamentables defunciones. Que una defunción obviamente es lamentable y es triste, bueno, pero son 11 y también han ido disminuyendo de a poco. La pregunta te la vuelvo a hacer, la he hecho en algunas ocasiones y en este momento la vuelvo a hacer. ¿Podríamos pensar, doctor, que estos días también nos enfilan hacia un panorama positivo en cuanto a los casos de COVID? Bueno, sí. Primero, la respuesta es sí. Te voy a decir en qué sentido inicialmente. Sí, porque teníamos una tendencia creciente que rompimos. Es decir, veníamos creciendo, en septiembre veníamos disminuyendo, tuvimos la parte más baja, digamos, de la curva fue a finales de septiembre e iniciamos octubre con un crecimiento, el cual ya nos está dando. Teníamos un ritmo de crecimiento que estaba ya superando los 200 casos por día, incluso llegamos a rebasar los 250 y es bueno que en el promedio diario semanal tengamos una disminución de casos, ya no tuvimos ese crecimiento, rompimos con esa tendencia, es decir, ya no estamos así hacia arriba, empezamos a tener una disminución, estamos fluctuando. El día de ayer, hoy tuvimos oscilaciones, lo que nosotros llamamos oscilaciones a la baja, pero hay un fenómeno que siempre sucede, Miguel, lo voy a explicar rápidamente si me permites. Cuando hay familiares, cuando hay actividades festivas, las personas dejan de hacer ciertas acciones, dejan de acudir a los servicios de salud, se detienen, se aguantan, como decimos coloquialmente, y queremos ver este fenómeno que sucede en las posadas, sucede el 24 de diciembre, sucede en Día de Muertos, sucede cuando hay vacaciones o días de descanso en Semana Santa. ¿Qué pasa? Que la gente prefiere o retrasa la atención médica porque está en otro escenario, en otro ambiente, disfrutando a la familia, disfrutando estas actividades festivas. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Los resultados del laboratorio, como siempre lo hemos dicho, se van emitiendo conforme se van obteniendo. Es decir, nosotros notificamos a toda la sociedad los resultados que se van obteniendo por los laboratorios públicos y privados que hay aquí en el estado. Y lo que dimos a conocer hoy, pues fue el reflejo del fin de semana, de las muestras que se tomaron el jueves, el viernes, el sábado incluso, y que sus resultados estuvieron ayer. De tal manera que tenemos que esperar para ver si este fenómeno se repitió, pero son dos elementos. Uno, el primero es que rompimos con la tendencia ascendente, eso es claro, ya no tenemos un crecimiento, y esto no es de este fin de semana, desde la semana anterior ya observamos esta meseta. Y la segunda es que no podemos pensar que por estos 2 días que tuvimos menos casos, que ya estamos a la baja. Eso hay que esperar, necesitamos esperar. Normalmente nosotros hablamos de un periodo de incubación completo que son 2 semanas, pero desde luego las señales ahí están. Y bueno, es un hecho también, Miguel, esto también hay que reconocerlo, que la movilización social que se dio el fin de semana es reconocido por todas y todos, que hubo fiestas de Halloween, tuvimos denuncias ciudadanas, pudimos constatar que había actividades festivas en varios sitios de la ciudad, hubo movilización
y esto puede tener consecuencias también, pero no son inmediatas, van a tardar de 10 a 20 días en presentarse, como ya sucedió lamentablemente el Día del Padre, el Día de la Madre, como sucedió en las fiestas patrias. Justamente, doctor, me ganaste la pregunta, pero bueno, la respuesta es lo más importante. Y eso es lo que te quería preguntar, cómo se reflejará esta irresponsabilidad de mucha gente durante el fin de semana con motivo de las festividades de Día de Muertos. Y a eso iba, si podríamos esperar un comportamiento en cuanto a los números de contagio parecido a las últimas fiestas que se dieron, que fueron las de septiembre, donde por ahí de 15, 20 días después se reflejó en números más altos. Esto es inminente, prácticamente podríamos decirlo, ¿no? Sí, lamentablemente sí, Miguel, y creo que reconocemos, y esto hay que hacerlo también público, porque la mayor parte de la gente se tomó las medidas preventivas. Esto hay que reconocerlo también, porque a veces tenemos que fijarnos en lo negativo, pero hay que reconocer que la mayoría de las alcaldías mantuvieron cerrados los panteones, que se suspendieron la gran mayoría de las actividades culturales y sociales relacionadas con las fiestas de Chantolo. Hay que reconocerlo, y que hubo una gran participación de la población para no movilizarse en estos días. Sin embargo, el 10%, el 15%, el 5% que sí lo hizo, genera riesgos porque estamos ante un virus nuevo y la gran mayoría de las personas no tenemos una inmunidad, no tenemos una protección contra el virus. Y esto se va a reflejar, si estamos hablando de que el 10% de San Luis Potosí, de las personas que viven en San Luis Potosí, no respetó las medidas preventivas este fin de semana, pues estamos hablando de 200,000 personas, 285,000 personas, y esto es suficiente para tener casos en 15 días, en 20 días, para tener hospitalizaciones, y bueno, esperemos que sea lo menor posible, pero sí es un hecho, la experiencia nos lo señala, lo que estamos viendo en Europa, Miguel, esto es muy importante también, lo que ha sucedido en Europa, reconocido por ellos mismos, fue un desconfinamiento abrupto, es decir, regresaron rápidamente a muchas actividades sociales y económicas, no hubo un escalamiento, no fue gradual, sino fue abrupto completamente en algunos países. En el mes de agosto regresaron a clases y se abrieron muchos espacios turísticos. Esto pues ya ha sido perfectamente analizado, identificado, y aquí en nuestro estado, en nuestro país también ha sucedido. Y bueno, pues los números hablan por sí mismos, las personas enfermas también lamentablemente. Director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí y vocero del COVID-19, el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner. Gracias, muchas gracias, doctor. Y vamos a una pausa. Tenemos más ya en la recta final de nuestro servicio informativo. No se vayan.